Hoy día nos tocan las claves para vivir con serenidad. Qué lindo. ¿Cuáles son esas claves, profesor? Las queremos saber ya. Pero antes tengo una curiosidad, a ver si usted me puede ayudar. Me han escrito muchas amigas y amigos que quieren tomar cursos con el profesor Felipe Caravantes. Y yo le quiero preguntar si es que tiene pensado empezar un nuevo ciclo de talleres. Muchas gracias, Pedro. Sí, mira, voy a comenzar en abril, el día martes 5 de abril, comienzo todos mis talleres, mi ciclo de talleres online, donde, claro, cualquier cosa me pueden ahí ubicar en @caravantes.felipe, y empezamos los talleres de autoconocimiento y gestión de la personalidad a través de la sabiduría de los números. Y estas clases son, por si acaso, Pedro, todo es online y es el día martes de 20 a 22:30. ¿Ya? Y los centros que ya anteriormente lo hemos conversado son, digamos, lo que es Espacio de Luz, donde estamos con Yasna Carrasco, el Centro Quero y el Centro Salud Floral. Pero si hay algún tema, me escriben solamente a mí. Ahí están, Centro Quero en Espacio de Luz, y me pueden contactar también a mí en caravantes.felipe y yo les doy información. Así que muchas gracias. Ahí estaríamos comenzando, Pedro, para la gestión de la personalidad a través de la sabiduría de los números y los temas que vamos hablando aquí, porque generalmente lo que hacen los números, Pedro, nos van hablando sobre procesos, sobre áreas, sobre temas. Por ejemplo, hoy día tenemos un tema que es la serenidad, algo muy importante en estos tiempos. ¿Qué te parece? Fabuloso, las claves para vivir con serenidad. Yo las quiero de todas maneras. Bueno, mira, quiero poner un nombre, fíjate, muy antiguo, porque a lo mejor también tú y yo compartimos este gusto por la filosofía. Existía un nombre muy especial que habla de este tema que es la serenidad, que en el fondo tiene que ver mucho con la calma. Y este nombre, mira, esto quedó de la otra semana, que ahí íbamos a hacer el programa, mira. El nombre es ataraxia. 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 ¿Te fijas? Sí. Ataraxia. ¿Ya? Este es un nombre que se usaba en la antigüedad para referirse a lo que vamos a hablar ahora, que tiene que ver en el fondo con encontrar la serenidad. Ese nombre muy antiguo, la ataraxia, que ahí lo acaba de poner CAE, muchas gracias CAE, nos habla de ausencia de perturbación. Entonces, ese es un término, creo, si no me equivoco, que usaba Epicúreo, ¿no es cierto? Exactamente, Pedro. Y justamente tiene que ver mucho con una de las partes que vamos a ir conversando, porque en el fondo nos habla un poco de poder conectar con la tranquilidad, con la sensibilidad, digamos, perdón, con la serenidad, y salir un poco de este tema de la perturbación, de todo este tema de la alteración o lo que es el trastorno. Este es un término griego que se usaba mucho en la antigüedad. Entonces, mira, ¿cuál es el concepto básico que vamos a conversar hoy día sobre este tema, que son las claves para vivir con serenidad, que en el fondo está hablando de este término más antiguo? De la ataraxia es, en el fondo, la ausencia de perturbación como vamos a llamarlo como una experiencia de la armonía con nosotros mismos y con el entorno, que está muy necesario ahora, Pedro, por una cosa que está sucediendo, y muchos de mis estudiantes que están en los talleres, Pedro, ellos son psicólogos, y ellos ¿qué me comentan, Pedro? Me comentan que hay un gran tema en este momento con la salud mental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este momento se está, por decir, llevando a cultivar más la serenidad, porque la serenidad, lo que se ha estudiado, esta calma, nos habla de prevenir y sanar grandes problemas de la salud mental. Entonces, a lo mejor la gente no se ha dado cuenta de todo el impacto. Se habló mucho, Pedro, que este tema, vamos a llamarlo así, este tema del encierro, Pedro, iba a generar algunos trastornos, algún tema con la perturbación. Y entonces eso se ha ido viendo en este momento, Pedro, en toda la parte social,
y también con algunos temas que también tienen que ver, Pedro, con una parte laboral, con una parte financiera. Más, tú sabes, Pedro, en este mes, que mucha gente se encuentra, como dicen por ahí, ¿te acuerdas? Se encuentra con marzo. Entonces, en el fondo, lo que se ha estudiado, Pedro, es que en este momento hay un tema con la salud mental que aqueja a un número creciente de la población. ¿Y cuál sería mi idea? Cultivar esta serenidad, o el concepto más antiguo de la ataraxia. Entonces, lo que vamos a ir hablando un poco en este programa es, por un lado, cómo podemos conectar con ella, y esto, Pedro, requiere un entrenamiento, que en el fondo la serenidad, Pedro, tiene que ver con estar sereno, que justamente es el concepto que significa estar tranquilo, relajado o reposado. El concepto básico es poder cultivar esto en nosotros para que no se provoquen estos trastornos o alteraciones que afectan profundamente al sistema nervioso, Pedro, y también afectan este tema de la mente cuando se empieza a mover en lo que se llama ansiedad. Entonces la gente, cuando se pone como ansiosa, generalmente, Pedro, va conectando con problemas imaginarios. Entonces, que no están en este momento, pero empieza ¿se entiende?, a imaginarse escenarios catastróficos, Pedro, y escenarios terroríficos, que pueden pasar muchas cosas. Y fíjate que los estudios, Pedro, demuestran que en general, y todos los amigos del alma que nos escuchan, que fíjate que menos del 90% de lo que uno se imagina, Pedro, no ocurre. Eso no ocurre. Lo que pasa es que está en la mente, pero se entiende, el estrés, la perturbación, la falta de serenidad, y también esta situación que me voy alterando y me va generando problemas con la convivencia. Por eso que es tan importante tener claro, fíjate, que la serenidad también se puede definir como una experiencia emocional que contribuye a la aceptación de una situación y se concibe como un estado de equilibrio físico, mental, emocional y espiritual. Y esto se presenta especialmente, Pedro, cuando hay una condición indeseable, desfavorable en la vida. ¿Y cuál es la idea? Poderla gestionar con la serenidad. Entonces, vamos a ir conversando, Pedro, de cómo podemos, de alguna u otra forma, recuperar esta calma y cómo podremos cultivar la serenidad. Y para hacerlo, Pedro, yo creo que lo más importante es identificar qué es lo que de alguna u otra forma me hace perder la serenidad. Entonces vamos a conversar, perfecto, gracias, Cae. Vamos a conversar un poco, Cae, ¿qué te parece, Pedro, de cuáles son las 4 fuentes de perturbación? Mira la palabra, 4 fuentes de perturbación, para que nuestros amigos del alma que están acá puedan de alguna u otra forma poder identificarla y poder salir de ahí. Porque en el fondo muchas veces no tengo claro que yo he entrado en ese camino, entrado en esa senda, Pedro, donde voy a perder mi calma, digamos, mi tranquilidad, y voy a entrar en una perturbación, y eso indudablemente, ¿cuál es el tema? Es la acumulación con el tiempo. Entonces, ¿qué te parece que comencemos con estas 4 fuentes de perturbación para que nuestros amigos del alma las puedan identificar? Me parece estupendo. Ya. Ahora también, si nos quieren comentar, nos dicen un poco si conocen algunas de ellas o han vivido. Entonces, vamos a partir con la primera fuente de perturbación. Mira, la primera fuente de perturbación tiene que ver con la aceleración que ponemos en todo lo que hacemos, cualquiera fuese la actividad realizada. Aceleración, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa, Pedro? Hay como un deseo compulsivo de terminar algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No sé si tú te acuerdas, hay un chiste no sé si es del Álvaro Sala, que cuenta, que dice, ¿has visto esa gente que anda siempre como muy apurada
o como estresada, y entonces uno le pregunta, ¿a dónde vas tan apurado? Y le dice, mira, no lo sé, pero voy apurado. Entonces está el tema que la gente se mueve, ¿entiendes tú? En una forma muy como acelerada y como estresada, y sucede que podría hacer eso mismo con mucha más calma. Yo me acuerdo, no sé si tú, Pedro, también lo debes conocer muy bien, un maestro espiritual muy famoso, que estuvo mucho tiempo en el planeta, Osho. ¿Te acuerdas de Osho? Osho tomó una técnica que cuando daba... ¿Te acuerdas de este gran maestro espiritual? Y este maestro daba sus charlas, Pedro, y empezaba a hablar súper lento. Y hacía eso para que la gente entrara en un estado de meditación. Entonces, ¿qué es lo que él había hecho en el fondo? Ralentizar las cosas. Luego aquí, Pedro, el concepto ¿cuál es? La impaciencia. Entonces aquí es donde la gente tiene que empezar a analizar. Si empieza de alguna otra forma a moverse en una forma muy acelerada para hacer cualquier actividad donde tiene este deseo compulsivo de terminar, tiene un síndrome. ¿Sabes cómo se llama esto? El síndrome del estresado. Por si acaso, esto ya, el síndrome en el fondo es un conjunto de síntomas que se presentan como ciertas características, mira Pedro, de una enfermedad. Entonces hay gente, Pedro, que anda súper acelerada y estresada, cuando puede hacer lo mismo con mucha más calma. Por eso es tan importante bajar la revolución. Entonces, a todos los amigos del alma que están acá, revisar, porque Pedro, hay una cosa muy importante. Se pierde la serenidad por la acumulación de actividades que yo voy haciendo. Si estoy mayormente en el día siempre acelerado, o que tengo que moverme tan rápido, cuando puedo andar mucho más calmado, deben comprender que al final esa acumulación de estrés a usted lo puede llevar a una situación mucho más compleja, porque estamos hablando de una distorsión mental y de un tema también físico que a lo mejor a usted le podría pasar. Entonces, Pedro, síndrome del estresado. Dime, Pedro. Quería mandar un saludo especial a Dana Tir, chamana urbana, que nos está viendo. Danita hermosa, te mando un beso, y un beso amoroso, lento, como dice el profesor, para no acelerarnos. Así que te quiero mucho y un abrazo que te llegue directo a Argentina. Te amo, Danita. Bueno, seguimos. Estupendo. Bueno, ahí te mandó un corazón la Dana. Bueno, aquí lo importante de esto, Pedro, es que la gente está muy acelerada y entendiendo lo siguiente. Muchas veces no me empiezo a dar cuenta que empiezo a entrar en un cuadro patológico, y es que constantemente se me hace un hábito andar con alta revolución. ¿Ya? Ahora, esa es la primera fuente de perturbación. Vamos a la segunda, Pedro. Mira, qué interesante decía la Marjorie. También nos pueden comentar después, Pedro, cuáles son las fuentes que más, de dónde beben. Estas son fuentes de perturbación. Mira, vamos a la segunda. Mira, sentimiento de culpa, pero ojo con lo que voy a decir. Sentimiento de culpa por no estar ocupándonos de los problemas de otros, mientras nos dedicamos a nuestros proyectos personales. Mira qué interesante esto, porque no podemos... ¿Te hace sentido, Pedro? Mucho, pues. Mira, voy a contar lo siguiente. Este tema tiene que ver mucho con la familia. Entonces, muchas de las personas que están acá, como tú dices muy bien, hablamos de numerología. Voy a contar un número, no es el único, pero hay un número que cuando se bloquea, tiene mucha culpa. Y ese número, Pedro, si la persona lo llegan a tener en su fecha de nacimiento, no es el único, pero es uno que podría tener mucha culpa cuando se bloquea, es el número 6. El número 6, cuando aparece en la fecha de nacimiento de una persona, que podría ser en el día, en el mes, en el año o en la suma total de día, mes y año, si usted le da un 6,
es un número que como faceta de la personalidad, cuando yo enseño esto y él se bloquea, él puede entrar en culpa. Pero te voy a explicar cuál es la culpa que especialmente hablan aquí como fuente de perturbación. Es el tema de querer salvar y ayudar a otros. Entonces, ¿qué aparece, Pedro, acá? Que yo me vuelvo como un salvador de mi familia, o me sacrifico con la familia, o cargo con la familia. ¿Se comprende bien? Sí. Y entonces cuando yo estoy haciendo mis propios proyectos, me empiezo a sentir culpable por estar haciendo mis proyectos y estarme preocupando por mi vida o por las cosas que yo estoy haciendo. Entonces, esto, ¿cómo se ha estudiado, Pedro? Y para los amigos que nos están escuchando, se llama el síndrome del Salvador. Mira cómo está estudiado del Salvador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A todos los amigos del alma, por ejemplo, otro número también que puede tener culpa es el número 2. Entonces, el número 2 y el número 6 muchas veces están demasiado ocupados con los problemas de los demás. Mira, aquí dice María Pontalva, mira, es verdad, a mí me pasa. Casi no tengo familia. Perfecto. Bueno, Leo dice Cecilia Núñez, supongo. Súper interesante. Muchas gracias. Bueno, la idea es dar temas que a la gente le pueda interesar para poder gestionar mejor su personalidad, porque esto está en su personalidad. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que vamos hablando nosotros cuando yo voy haciendo los cursos que son de la gestión de la personalidad, lo hago en base a los números. Entonces la gente va tocando estos temas. ¿Ya? Entonces cuando yo le digo, mire, cuando usted se bloquea, usted tiene este comportamiento o tiene esta forma de actuar o de pensar que a usted le genera, vamos a llamarlo así, un ladrón de energía. Entonces después dice, yo no entiendo por qué, Felipe, estoy tan cansada o cansado. ¿Por qué? Porque su forma de actuar, en el fondo, a usted le roba energía, pero es porque usted permite eso. Entonces ese comportamiento es tóxico. Entonces, ¿cuál es la idea, Pedro? Cuando vamos trabajando en los cursos y vamos trabajando con los números y vamos trabajando con temas, con procesos y con áreas, la gente que hace, Pedro, identifica cuáles son los ladrones de energía que tiene. ¿Y cuál es la idea, Pedro? Es decir, no, basta, no me vas a seguir robando. Entonces empezamos a trabajar con estos ladrones de energía, que la persona lo va haciendo, para ir poniéndole freno, para ir sacándolos de su vida, Pedro, y después, ¿qué hacer? En una segunda parte, Pedro, poder incorporar las cosas que te dan energía. Por ejemplo, yo sé que a ti te da energía cantar, o te gusta la creatividad, ¿cierto, Pedro? Pintar, cantar, escribir. Escribir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vamos conectando con la serenidad al identificar esta fuente, digamos, en el fondo, de perturbación. Las vamos eliminando, o si no, mira, Pedro, las vamos disminuyendo. O sea, en la primera voy bajando mi ritmo, en la segunda voy teniendo claro que yo no tengo que salvar a nadie. ¿Por qué? Pedro, ¿qué hay escondido acá? Hay escondido que las personas tienen que hacerse cargo de su vida y tienen que hacerse responsables. Yo, en algunos cursos que yo doy, Pedro, enseño algo que se llama ecosofía. Y la ecosofía nos habla de ciertas leyes naturales. Ecosofía es sabiduría de la naturaleza. Y una de las primeras cosas que dice la ecosofía es ser autónomo y solvente. Entonces, cuando un ecosistema no es autónomo y solvente, es decir, que puede resolver sus conflictos y se puede mantener, este es un sistema que está desequilibrado. Entonces, si uno muchas veces le termina resolviendo las cosas a otra persona, uno no los está ayudando porque los vuelve, vamos a llamarlo así, ineficaces y los vuelve poco responsables. Y eso al final a la otra persona no le hace bien. Entonces aquí está el tema de que muchas veces, si yo estoy salvando a todos los demás, además que me estoy desgastando, pero que imagínate con todo lo que yo tengo que hacer, más toda la responsabilidad, los otros mismos en el fondo de ellos, no se vuelven más fuertes. Y no saben resolver sus conflictos. Por lo tanto son, vamos a llamarlo, ineficaces y poco responsables.
Bueno, este es el síndrome de Salvador. Espero que la gente lo vaya escuchando para que vaya revisando. Vamos a la... Quedó clarísimo, profesor. Ah, estupendo, porque mira, la idea es, en este momento, Pedro, es que con todo lo que está tan convulsionado, la idea básica es que nosotros aquí podamos dar algunas herramientas para que las personas puedan gestionar mejor su personalidad o su comportamiento. Es como, Pedro, es como ser su propio coach. Y decir, esta es la fuente de perturbación, voy a empezar a trabajar con ella, porque ¿cuál es el concepto básico de los cursos que yo también hago? Mira, que la gente entienda y comprenda cuál es, vamos a llamarlo así, lo que le roba energía. Cuando yo comprendo y entiendo que eso me está quitando energía, yo modifico, yo cambio el comportamiento, yo no alimento eso. Y eso lo único que me va a traer, Pedro, es más energía, mayor bienestar y mayor claridad para tener una vida mucho más plena. Ok, vamos con la tercera fuente de perturbación. Ya, la tercera fuente de perturbación muy famosa, por todos conocida, es este deseo de tenerlo todo bajo control. ¿Qué significa esto? Este es el miedo a lo impredecible, a lo incontrolable del futuro. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Despierta en nosotros, Pedro, o activa un sinfín de anticipaciones catastróficas. Perfecto, gracias, Kai. Control. El control. Y el Kai lo pone como una fuente así. ¿Te acuerdas que había una canción que decía tanto control? Exactamente. En los años mozos. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Esta es otra fuente de perturbación. Mira, ahí lo está poniendo aceleración, culpa y ahora tenemos control. Bueno, ¿qué pasa con esto? Este tema, ¿qué es lo que hace con nosotros? ¿Qué hace con nuestra mente? Nos hace que anticipemos cosas catastróficas y que tengamos este tema, pero de preocupaciones innecesarias. Fíjate, innecesaria. ¿Te acuerdas que hablamos en un estudio que se usa en una universidad de Pensilvania, en Estados Unidos? Se estudiaba y le decía a la gente, mira, a ver, escríbame todas las cosas que usted cree que le puede pasar. Y después, mira, hacían los estudios los gringos y después te chequeaban. Y fíjate tú, que del 100%, el 93% no había pasado nada. Eran puro rollo mental. Pero ahora, Pedro, ¿cuál es el tema? ¿Cómo pierdo energía? Los medios de comunicación también son muy responsables de esto, porque todo el día están bombardeando a la gente de catástrofes y de guerra, de portonazo, de crimen, de incendios, de sequía. Entonces, los medios también son gran responsables de estos síndromes. Bueno, tú tienes razón en eso. Mira, yo cuando hago clase a mis estudiantes les digo, mire, una de las primeras cosas es que se desinformen. Me dice, me desinformen, sí. Porque justamente, ¿cuál es la idea básica para poder cultivar la serenidad? Es buscar fuentes que le den energía, que le den calma, que lo eleven, que lo inspiren. Entonces, si ustedes empiezan a conectar con estas fuentes de información, que es lo que tú estás diciendo muy bien, en el fondo me están llevando hacia perder mi calma y mi tranquilidad y entrar en estos procesos, ¿cierto? De que estoy como impredecible, incontrolable, ¿qué me va a pasar? ¿Me van a matar? ¿Me van a robar? ¡Ah! Ya me enfermé. Y entonces, claro, ya más que un buen negocio, porque si tú te enfermas, pero tienes que ir a comprar remedio, se vuelve una cadena. Bueno, entonces, yo a los estudiantes les digo, les recomiendo y se les sugiere desinformarse, porque igual hay cosas que van a saber, las cosas básicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el fondo, este tema se conoce, mira, Pedro, nuevamente como el síndrome del controlador. Controlador, síndrome del controlador. Entonces aquí tenemos, ya estamos en 3 fuentes de perturbación, como venía, ¿cierto? Va quedando claro. El síndrome del salvador, el síndrome del controlador y el síndrome del estresado. Exactamente, y ¿sabes qué, Pedro? Se le han puesto nombre ya médico, así ya psicológicamente. Usted tiene el síndrome del estresado, el síndrome del usted tiene el síndrome del salvador, apuesta que anda cargando con todo el mundo. Es casi como un síndrome así como se le llamaba antes a Superman.
porque Superman no es de la Tierra, de que es un ser bien especial que hace cosas increíbles. Entonces, mucha gente, yo le digo, tenga cuidado porque usted no es Superman, pues Superman tiene todas estas capacidades, tiene estos rayos, es súper inteligente, él vuela, es de acero, no le pasa nada. Pero usted no es así, usted se parece más a Batman, porque Batman es más parecido a nosotros. Bueno, vamos a la, ¿qué te parece? A la cuarta. ¿Por qué es importante esto para nuestros amigos? Para que ellos vayan identificando las fuentes de perturbación. Vamos a este, Pedro, que puede estar también ahora muy fuerte con nosotros, que es la irritación. ¿Qué significa esto? Dime. Es esta flor de piel. Oye, está, pero, ¿cómo se dice? Uno sale y el ambiente, ay, tú tenés que andar. Bueno, ahí hay una frase que vamos a decir después, que la dijo Buda, según lo que explican, la irritación. Entonces, ¿qué es lo que mira? ¿Esta irritación a qué se debe, Pedro? Se debe a pequeñas frustraciones cotidianas. Por ejemplo, mira, se me perdió algo. Pone tú, se me perdió el celular, que no lo encuentro. Y ¿dónde está esta cuestión? Y hay cachado ese Pedro que lo pones en silencio y dice, ¿dónde? Y dice, llámame. Y te llaman y no suena, porque está encima de suerte en silencio. Ahora, esta cosa, mira, Pedro, se me cayó el sistema. Estoy haciendo la clase y se cortó, se cayó, no sé, el wifi, la red. ¿Te imaginas que ese día que nos pasó a nosotros? Sí, pues. Entonces, ¿te acuerdas que el streaming? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando tú... Vamos a explicar algo muy importante acá, mira, Pedro. Hay una emoción, Pedro, que tiene mucha fama, pero hay que tener cuidado con ella. Y esa es la rabia. Se ríe la María Contal. A lo mejor le debe haber pasado de repente alguna cosa que pasó. Dice que está totalmente descontrolada. Hoy aprovecho mandar saludos a mi profesora Mercedes Fontecilla, que es mi profesora de arte, que la amo porque yo que no pintaba ni un gato, no te voy a decir que ahora pinto un gato, pero por lo menos me atrevo a tener una tela al frente, jugar con las pinturas, con los colores, así que muchas gracias Mercedes Fontecilla por tus clases. Ah, estupendo. Bueno, oye, al final, bueno, la otra, te ven acá tus maestros, qué interesante que vengan a verte acá el programa, Pedro. Sí. Bueno, estábamos con este tema. ¿Cuál es el tema acá? Mucho cuidado con lo siguiente. La irritación tiene que ver mucho con la emoción de la rabia. ¿Y qué es lo que dicen los estudios en este momento, Pedro? Dicen que la emoción de la rabia es la emoción que envenena más el cuerpo. Es la más compleja. Porque, Pedro, mira, trae un montón de problemas, además de todo lo que tiene que ver con la gastritis, todo lo que tiene que ver con el hígado, tiene que ver mucho a veces, Pedro, con los infartos. Entonces, las personas deben tener mucho ojo, Pedro, con esto, porque el concepto básico tiene que ver con que la rabia se descarga. Una vez creo que lo explicamos acá en un programa que hicimos, la rabia se descarga. Pero ojo, ya vimos lo que pasó acá con Will Smith. hablando de una irritación que puedo tener, hay que tener ojo porque la rabia se descarga, pero no necesariamente con el otro, y ahí está el tema. Entonces el tema es poder conversar, pero muchas veces la rabia se descarga golpeando, pero no necesariamente a una persona. Y aquí la gente puede descargar su rabia, por ejemplo, golpeando una pelota, jugando al fútbol, jugando al tenis, o saltando, o corriendo, o limpiando. Eso es descargar la rabia se descarga. O también, mira, Pedro, mordiendo un chicle. Cuando tú muerdes un chicle, descargas rabia. Le digo a la gente, cuando esté en una reunión con su jefe y no puede decir nada, métete un pedazo de chicle pequeño y ahí estáis mordiendo la cosa y descarga la rabia, porque, Pedro, ¿qué puede pasar? Como dijo una dama ahí, puede haber un descontrol. ¿Se comprende? Y tú comprenderás, Pedro, que hay descontroles que te pueden costar muy caro. ¿Cierto? Así que, bueno, el señor Will Smith, por lo que sé, le están dando duro también por varios lados. Y ha tenido que pedir disculpas y un montón de cosas, entendiéndose también la otra parte. Ahora,
¿Cuál es el gran tema acá, Pedro? Que además de esta irritación y estas frustraciones que yo tengo, se ha estudiado que muchas de estas personas que tienen esta irritación o rabia o este descontrol, como dijo una dama por ahí, son personas que no admiten que las cosas no sean como ellos quieren que sean. Es decir, si mis deseos, Pedro, no se cumplen o me llevas la contra, voy a explotar. Explotar. ¿Se entiende? ¿Te acuerdas de una película que se llamaba Un Día de Furia? ¿Te acuerdas? Que ya el tipo había guardado todo y ya explotó. ¿Te acuerdas de Un Día de Furia? Ya esa era furia ya. Mira, ahí estamos echando el CAE, hablando de lo que pasó. Eso, mira. Eso mismo. Que se ha hecho viral este tema, ¿cierto? De este tema de la rabia, no. De que puede pasar un tema de violencia. Ese es el tema. ¿Ya? Si el tema hoy es cuando... Yo personalmente me encontré que era medio patriarcal toda esa escena, porque uno bien machista que hizo un comentario y el otro bien machista que le pegó el combo. Yo creo que ya tienen que haber otras formas de solucionar las cosas. Exacto, Pedro. Oye, Pedro, pero ¿sabes qué te cuento? Una segunda. Aprovecho a saludar a María Eugenia Aguilera, que nos dice: querido maestro, un gran abrazo de Chiloé. Te echamos mucho de menos, María Eugenia, y que la mudanza sea maravillosa y que puedas volver luego a Santiago porque te extrañamos mucho. Es de Chiloé, mira dónde está. Sí, fue a buscar al hijo que se venía a Santiago. Ah, perfecto. Bueno, le mandamos saludos desde acá. Bueno, mira, lo que tú estás planteando, Pedro, en todo caso, el tema consensual en el planeta ha ido cambiando, como tú acabas de decir, no están viendo que esto sea una buena forma de resolver las cosas de ambas partes, en el fondo. No, porque eso ya es como de la época de los cowboys. Claro. Así que, bueno, mira, a las personas que tienen este tema, que no pueden ser contrariados, o que en el fondo sus deseos no se cumplen, se les conoce con el siguiente tema. Se les llama el síndrome del niño mimado. Entonces, como pataleta. Como que le da pataleta. Una pataleta, exactamente. O sea, tú no lo puedes llevar en la contra, o si las cosas no salen como yo quiero que salgan, yo indudablemente me voy a enojar y me voy a irritar. Imagínate, esto puede pasar mucho en el trabajo, yo creo que muchas personas que pueden encontrar esto. Bueno, esto, Pedro, serían de alguna otra forma las cuatro fuentes. Ahora voy a explicar lo siguiente. Estas han sido las 4 fuentes de perturbación que más se han estudiado y son las más conocidas a nivel mundial. Ya pueden haber otras, pero yo creo que nuestros amigos del alma, Pedro, yo creo que pueden haber encontrado que algunas de esas fuentes pueden estar bebiendo. Entonces hay que tener cuidado de dónde estoy bebiendo. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos entonces las 4 fuentes de perturbación y mira, vamos a comentar un poquito. Esto es lo primero. Hay un comentario interesante de Juan Carlos Sánchez que dice: cuando aprendí a controlarme, se me acabaron las taquicardias. Claro, viste, mira, ese es el tema del corazón, pues. Entonces, es muy importante eso. Bueno, entonces, a ver, para los amigos del alma, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Para nosotros conectar con la serenidad. Taimada. Claro. Oye, está bueno ese nombre, Taimada. Taimada. Para los que hacen pataleta. Conozco uno que vive en mi casa. Oye, van a decir que este señor es una fuente de perturbación. Bueno, entonces, como estamos hablando acá, la idea básica en este tiempo es identificar cuáles son estas fuentes de perturbación para yo entrar en calma. Y quiero comentar lo siguiente, Pedro, si me alcanza el tiempo, creo que me alcanza unos minutitos. Quiero comentar algo sobre, como estamos hablando de cómo recuperar la calma, vamos a hablar de una cosa cortita que tiene que ver con la sabiduría estoica, que es una escuela, los estoicos, una escuela filosófica muy antigua,
donde ellos en el fondo lo que estaban buscando, ¿ya? De alguna otra forma, era que la manera de ver el mundo nos ayuda mucho a tener mayor serenidad. Y ellos tienen unas frases, ¿qué te parece, Pedro? Que yo la ocupo mucho cuando hago clase y la ocupo en mi vida, mira. ¿Qué significa esto? Hablamos de las fuentes de perturbación, ¿de acuerdo? Y ahora yo digo una manera en que yo podría, en el fondo, cuando me encuentre en una situación o en una circunstancia, ¿cómo yo puedo cuidar esta serenidad? Y esto es así, mira. Es tan simple como esto, pero es tremendamente poderoso. Es, cuando me encuentro frente a una situación, yo debo preguntarme, ¿qué cosas dependen de mí? ¿O qué no depende de mí? Es tremendamente poderoso esto. Porque mira, el concepto es que muchas veces yo tengo que tener claro que hay cosas que no dependen de mí. Por ejemplo, mira, observa, no depende de nosotros que Will Smith, ¿cierto?, se haya levantado y haya cacheteado a este señor. Eso no es algo que yo pueda controlar. ¿Queda claro eso? Entonces, el tema es, Pedro, es cuando yo trato de controlar lo que no depende de mí. Entonces, yo aquí tengo que hacer una clasificación. ¿Qué te parece? ¿Nos queda tiempo? Yo creo que es 1 minuto. Mira, porque es cortito. Mira, mostrémoslo así. Primera cosa, cuando se presenta una situación, yo tengo que observar el grado de control que tengo. Primero, mira, en el número 1, revisar cuando yo tengo control absoluto. En el número 2, cuando yo no tengo ningún control. Y en el número 3 es cuando tengo un control parcial. Observa, mira. Viene una situación y yo tengo que mirar cuándo tengo control absoluto. Cuando yo tengo control absoluto, que se llama autocontrol, es sobre mis pensamientos, mis intenciones y mis acciones. Yo ahí tengo control. ¿Y qué significa eso, Pedro? Eso depende de mí. ¿Está claro? Muy claro. Muy claro. Me acuerdo de la plegaria de la serenidad. Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Perfecto, Pedro. Justamente tiene que ver mucho con eso. Entonces ahí, como cae lo bueno, ¿qué es lo que depende de mí? Ahora mira, lo que no tengo ningún control de la mortalidad. Yo no tengo el control de la mortalidad. Eso va a pasar sí o sí, y de alguna otra forma yo no voy a tener control. Otra cosa que yo tampoco voy a tener control, de alguna otra forma, va a ser que voy a ir envejeciendo. Entonces eso va a pasar, porque, vamos a llamarlo así, hay un desgaste. Y eso va a ocurrir. Yo antes, Pedro, yo tenía pelo, y ahora no me queda casi nada. Bueno, y terminamos con lo último, Pedro, el control parcial. ¿Cuál es el control parcial? Es cuando yo de alguna otra forma, vamos a llamarlo así, puedo tener un pequeño control y otro no. Por ejemplo, mira, vamos a ponerlo así, obtener un empleo. Yo puedo ir, llevar todo mi currículum, yo me puedo presentar, pero esa parte depende de mí, ¿te fijas? Pero la otra, que la gente a lo mejor requiera mi servicio, eso no depende de mí. Ahí estoy dando un ejemplo, y ¿qué te parece que lo dejamos? Porque estamos en la hora para tener los tres enfoques con respecto a este tema digamos, de lo que es, qué es lo que depende de mí y qué es lo que no depende de mí. Eso. Muchas gracias, un beso para todas y todos los que hoy día se conectaron. Gracias, profesor Felipe, gracias, CAE. Y los recordamos que mañana jueves junten preguntas porque tenemos tarot con Ale Paz Miranda, Andreita Rollave y yo. Gracias, profesor Felipe. Fenomenal su clase. Muchas gracias. Chao, amigo, que estén muy bien. El 5 de abril que parten los cursos del profesor. Ahí nos vemos. Que estén bien, gracias. Chao. Chao.